Salón amigos, el tema de hoy vamos a tratar sobre las guerras mundiales a nivel terrenal y las guerras espirituales. ¿Vale? Hemos escuchado muchas veces que lo que sucede en el mundo espiritual se refleja en el mundo terrenal, ¿no? La Tierra sería como una especie de reflejo en el espejo del mundo espiritual, ¿de acuerdo? Bueno, pues si pensamos que la Tierra puede ser una copia barata, entre comillas, del mundo espiritual, también se tiene por qué suceder con respecto a esta circunstancia, el tema de las guerras. También se suceden las guerras en el mundo espiritual, no como nos las imaginamos, evidentemente, ¿vale? De forma muy distintas a las guerras terrenales. Bien, pues en ese caso, si tenemos la idea de que el mundo espiritual en alguna forma puede cristalizarse sobre nuestro mundo terrenal, también tenemos razones suficientes para llegar a pensar también que las guerras en nuestro plano terrenal pueden ser un reflejo que nos pueda llegar a afectar en ese sentido. Bueno, una de las tantas y tantas preguntas que podemos hacernos al respecto es si pudo llegar a existir algún tipo de similitud sobre una guerra espiritual en los cielos y una guerra física en nuestro planeta durante la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Si nos vamos a nuestra historia más cercana, pues la Segunda Guerra Mundial sería un buen ejemplo. Y si hubo un punto de peligro también en la Batalla de los Cielos, o si existió un paralelismo al punto más alto del poder de Hitler antes de que sucediera la debacle rusa. Bueno, pues la reflexión es que no. Si todavía hubiese un punto de peligro en lo que a esto concierne, la salvación a través de Cristo no hubiese tenido sentido, no hubiera tenido ningún sentido. Desde esa guerra que sucedió entre Cristo y Lucifer y desde la salvación. Bueno, aquí tengo que abrir un paréntesis para entender mejor esta lección. Tenemos que introducirnos en el contexto de la lección número 20, que su título es La caída de los ángeles, y la lección número 21, que se titula Nuestro plan de salvación. Estas lecciones están en el curso de iniciación conciencia espiritual, y aquí cierro paréntesis, para que nos situemos en ese contexto y podamos entender un poquito lo que es esta introducción de esa lección y la lección en sí, ya que desde ese momento, el momento que sucedió, está todo establecido y se sigue de acuerdo con el plan de salvación. Todo esto ya está determinado y el plan de salvación de la humanidad va enfocado en esa dirección. El libre albedrío de las personas aquí juega un rol muy importante en ello. Siempre hay suficiente margen de acción para esto, sobre ambas direcciones. Sin embargo, hasta cierto punto del desarrollo, hasta que las personas encuentren una cierta luz espiritual en un desarrollo de conjunto, o sea, de forma colectiva, bueno, pues tendremos que tener guerras en la Tierra. En principio, visto desde un punto de vista que sea espiritual, las guerras no fueron peores que las guerras que tuvimos hace cientos o miles de años, porque no se trata de cuántas personas mueren en cada guerra. Lo que realmente tiene una verdadera relevancia en términos espirituales es la intención y el motivo del por qué se producen estas guerras, del por qué se producen las guerras. Y lo cierto es que en el transcurso de los últimos tiempos, los motivos por el cual se producen las guerras
se han ido purificando durante las últimas guerras. Con esto no estoy insinuando que haya un lado combatiente que esté siempre completamente en lo cierto y que desde el otro lado del combate se esté completamente equivocado. Por supuesto que siempre existen errores desde ambos lados combatientes. Pero en los últimos tiempos, cuando las personas están en guerra, cuando las personas hacen la guerra, puede ser que sus ideologías estén equivocadas, pero al menos ya hay alguna ideología que los mueve a ello. Aunque hay algunas personas despiadadas que son completamente egoístas y se quieren aprovechar de la ocasión y de las circunstancias, la mayoría de las personas persiguen alguna causa, persiguen alguna idea. Puede ser patriotismo, injusticias sociales, mientras que en tiempos pasados tenían que ir a la guerra como si fueran rebaños de ovejas, como si fueran corderitos, que no tenían ni voz ni voto, y mucho menos poder de realizar juicios de valor o dar su opinión al respecto. Sus gobernantes los forzaban, y ellos no tenían absolutamente ninguna idea de por qué tenían que ir a dichas guerras. Simplemente era lo que uno tenía que hacer y punto. Entonces, los héroes de aquellas épocas eran más grandes cuantas más personas mataban. Los gobernantes simplemente tenían como meta sus propios intereses. Obtener más tierras, recaudar más impuestos, tener más esclavos. En definitiva, tener la posibilidad de obtener más poder. Y aunque ahora la gente pueda creer que esto sigue sucediendo, que esto es así también, hasta los mandatarios más despiadados tienen profundas convicciones sobre sus ideales y sus ideas. Por equivocados que estos puedan ser en sí mismos, por equivocados que puedan estar, por muy equivocados que puedan estar. Si fuesen completamente despiadados, hoy en día ya no se pueden salir con la suya y nunca pueden inducir a naciones enteras a matarse los unos a los otros solo por sus intereses y sus propios intereses personales. Ellos, en el fondo, esto lo saben y sienten que esto es así. Hay muchas personas que piensan que piensan de la manera antigua de cómo se hacían antiguamente las guerras. Y hoy en día se siguen haciendo, que ellos piensan que de la misma manera se siguen haciendo las guerras que en antaño. Pero yo digo que los que piensan de esta manera están totalmente equivocados. Esto ya no es así, ya no sucede de la misma manera. Ha cambiado mucho. Bueno, desde el punto de vista espiritual, la cuestión no es lo sangrienta y lo despiadada que pueda llegar a ser una guerra o lo efectivas que son sus armas. Esto es completamente diferente desde el mundo espiritual. Desde el ángulo del mundo espiritual, lo que importa es el motivo. Aunque estés equivocado, o uno de esos mandatarios, aunque estén equivocados, si tú vas a la guerra, si tus motivos tienen algún vestigio de decencia, siempre es mucho mejor que lo que sucedía en tiempos pasados, que iban como corderitos. Es verdad que aunque un motivo sea sincero, pero que al mismo tiempo se ha equivocado para poder ir a la guerra, no te salvará de las consecuencias. Porque la ignorancia no altera la ley de la causa y efecto. No te pienses que porque no sabes las causas por las que vas a la guerra o por qué haces la guerra, esto te va a salvar, ¿vale? Pero lo que sí que es muy cierto es que el motivo sincero, aunque sea erróneo, no se evalúa a nivel espiritual del mismo modo
que el motivo que es puramente egoísta y malvado. Y por lo tanto, con el tiempo, también esto tiene su efecto de karma y dharma espiritual. Mira, solo con esto que acabo de explicar, ya se demuestra que hay una respuesta para las personas que piensan que no hay un avance en el desarrollo espiritual, ya que siempre lo hay. Y esta es una de las innumerables pruebas. Pero con el tiempo, las personas van tomando conciencia que la guerra nunca puede ser la solución. Y tenemos que tener la esperanza que en un futuro no muy lejano esto no suceda. Ha habido y hay un progreso espiritual, pero este no se mide por el progreso técnico. El simple hecho de que el progreso técnico y material haya tenido lugar tan rápido en comparación con el progreso espiritual, progreso técnico y progreso espiritual, forzará a las personas a llegar a esta conclusión y esta comprensión. Mientras las personas no nos confrontemos con nuestro yo inferior y en consecuencia sigamos esclavizados por él y por los poderes de la oscuridad, la expresión externa de este estado es, entre otras muchas cosas, la guerra. Pero cuando esta confrontación en nuestro desarrollo individual y personal haya llegado a cierta etapa, cuando las personas llegamos un paso más cerca de Dios, de una manera en particular y más definida, las guerras ya no nos son posibles nunca más en mí o en mi entorno. Mira, si solo un pequeño porcentaje de los seres humanos, no hace falta que sea la mitad de la población mundial, sino solo una pequeña parte, como una décima parte, y quizás ni siquiera eso, realizase de verdad el desarrollo y la purificación espiritual por la que se aboga en esta escuela de conciencia espiritual, y lo lleváramos a cabo a través de la realización del curso de iniciación conciencia espiritual, entonces podrás superar tus propias tendencias inferiores, reconociendo con honestidad y naturaleza inferior, para así terminar con la guerra que está rugiendo en casi toda alma humana. Entonces, la efusión de formas de energía en forma de guerra dejará de existir. No existe casi ninguna persona que interiormente no tenga o no esté teniendo una guerra interior. Una guerra que todavía no la reconoce, en la que una tendencia del subconsciente quiere ir en una dirección y la otra tendencia en la otra dirección. Y lo peor de todo es que tu conciencia todavía no lo sabe, ni se da cuenta de ello. Esto es lo que crea guerras en este mundo. Tu odio todavía no reconocido. Tu egoísmo aún no reconocido. Tu falta de amor sin reconocer. Y así sucesivamente, una vez que esto lo puedes controlar, no significa que tengas que estar completamente purificado, sino que lo controlas, que te das cuenta de ello. Aunque por lo menos solo sea el 10% de toda la humanidad que tenga la oportunidad de llegar a esa etapa de toma de conciencia, te aseguro que las guerras serán imposibles de que se puedan llevar a cabo. Pero decir que las guerras son creadas a causa del efecto espejo que se producen desde el mundo espiritual no puede ser cierto de ninguna de las maneras, ya que nosotros somos los responsables. Además,
no tenemos por qué justificar los hechos para poder entender que no importa cuántas personas son las que mueren y que esto no es lo lamentable, ya que esto depende por completo del modo en que lo vemos, desde qué punto de vista. En lo que concierne a la espiritualidad, las personas tienen que ser muy responsables, no solo de la vida de nuestros congéneres, sino también de su bienestar. Es mi responsabilidad personal. Y entonces, de verdad, nunca tengo que adoptar el punto de vista de lo que le sucede a los otros, a mí no me importa. Esta distorsión les podrá servir a los instintos más bajos de las personas. Tal como es mi deber sagrado de hacer lo mejor que pueda por mi propio desarrollo y por mi propia vida, también lo es por preocuparme de la vida de las demás personas. Ya que, de alguna forma, estoy ligado a todos los demás. Hasta de mi peor enemigo. Esta persona, mi peor enemigo, soy yo. Y yo soy esa persona. Hablando en términos de espejo. Pero desde el punto de vista espiritual, la cuestión de cuántas personas murieron en una guerra no es lo importante. En el estado espiritual, lo importante es cuál fue el motivo. Así es como se valoran las actitudes espirituales de todas las partes involucradas. Además, no debes de olvidar que la precisión de las leyes son tan perfectas que nada es injusto y que nada le puede suceder a ninguna persona. Pero esto no significa que soy libre de cometer atrocidades hacia mis semejantes y de ser un descuidado sobre la vida de las demás personas, apoyándome en el hecho de que de todas formas a nadie puede ocurrirle una injusticia. Mira, yo no le puedo hacer una injusticia a otro ser, pero puedo dañarme a mí mismo violando las leyes del amor y las leyes espirituales. Lux en extensión.